Bueno, vamos a Mateo, capítulo 10. Estamos terminando esta sección de el Señor, pues entregando la posta a los discípulos, eh, pues entrenándolos, preparándolos, preparando a los apóstoles. Ya habíamos tomado anteriormente, bueno, estamos en esta última sección que son costos y recompensas del discipulado. Habíamos visto anteriormente, bueno, los costos en cuanto a el amor al Señor por encima de la familia y por encima de uno mismo. Y hemos explicado, hemos hablado, hemos aclarado bastante, pues lo que significaba cada cosa, ¿no? Entonces no me voy a detener allí. Vamos a pasar de los versículos 40 al versículo 42 de Mateo capítulo 10, que pues habla de las recompensas, ¿no? Y las recompensas aquí con respecto a los que reciben a los discípulos y reciben el mensaje de los discípulos. Para quienes reciben a los discípulos y para quienes reciben su mensaje. Entonces el Señor se va a enfocar en las recompensas de aquellos que reciben a los discípulos. Versículo 40 al versículo 42. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que reciba a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Bueno, aquí hablamos de dos aspectos básicos en estos versículos, dos aspectos básicos. Mundo Hispano extracta específicamente lo siguiente con respecto a este versículo. Dice, abro comillas, en esta sección Jesús nos dice dos cosas. Primero, que hay una relación íntima entre Jesús, sus seguidores y el Padre. Esa es una ilustración que aprendemos también de Juan capítulo 17, ¿no? Cuando habla de esa unión de los discípulos, el Señor Jesús y el Padre. Y en segundo lugar, hay un resultado derivado de esa relación a favor de los que colaboran con los siervos del Señor. Dicho de otras palabras, que si honramos a sus siervos, entonces el Señor va a honrar o va a recompensar a esas personas, es decir, a quienes honran a los mensajeros y honran al mensaje. Anteriormente habíamos visto en los versículos, por ejemplo en el versículo 13, cuando citábamos allí, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ellos, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Es decir, que dependiendo del trato y la reacción de las personas con los discípulos, es que la paz va a estar o no va a estar. O sea que aquí se está hablando de el recibir la paz, ¿cierto? Pero si se recibe al discípulo, ya habíamos mencionado en ese entonces, y si se recibe el mensaje. Pues ahora se está mencionando con más detalle, o pues el Señor está resaltando el hecho de ser recompensados por recibir el mensaje. Bien. Y aquí vamos a hablar de la honra del discípulo. La honra del discípulo. El discípulo tiene honra bastante, ¿no? Por ejemplo, consideremos en el Antiguo Testamento casos como el de el profeta Elías. El profeta Elías, cuando la viuda de Sarepta pues recibió a Elías, pues el Señor honró a esta mujer porque dice que no acabó la provisión en su casa. Lo mismo ocurrió con el profeta Eliseo también, con otra mujer, no me acuerdo si era una tsunamita, no recuerdo, pero también hubo honra para con los profetas en ese entonces, y por haberlos recibido, pues el Señor
entonces honró a estas mujeres, ¿no? Honró a estas mujeres. Bien, entonces vemos como tal que hay honra para los siervos de Dios. Honra para los siervos de Dios. En estos versículos entonces no solamente estamos viendo la relación que ya mencionamos, o sea, ¿qué relación? La relación cercana entre Jesús, el Padre y sus seguidores, pero específicamente de Jesús y sus seguidores. Y sus seguidores. ¿Sí? O sea, ese es el énfasis de este versículo aquí, ¿no? Y bueno, también dicho sea de paso, dice, el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces, volvemos al tema de que hay una relación estrecha entre Jesús, el Padre y los discípulos, ¿no? También, entonces, no solamente estamos viendo esa relación, sino también la honra y la importancia de un discípulo. La honra y la importancia de un discípulo. Bueno, yo no me voy a poner de ejemplo. De hecho, no lo quería hacer, no lo voy a hacer. Pero no lo digo por mí, sino por las personas que ven en mí un misionero. Porque yo tengo bastantes falencias, ¿cierto? No me quiero poner y no me gusta ponerme de ejemplo, pues en ese caso. Pero yo voy a hablar es de las personas de las cuales uno recibe ese cariño y ese aprecio, ¿sí? De ustedes yo he recibido ese cariño y ese aprecio sin yo merecerlo. Y esto como que me hace sentir a veces indigno de que el trato y el servicio que ustedes tienen para conmigo pues es grandísimo. Mi propia familia en la carne, mi mamá, ¿sí? Mi hermano. eh, yo estoy también como en una edificación con unos niños y los niños me honran como si yo fuera pues un gran siervo de Dios, ¿cierto? Y no lo digo por mí, porque pues vuelvo y digo, tengo bastantes falencias, no estoy a la altura, digamos, y no soy digno del trato de las personas, pero lo que veo en ellos es esa honra, o sea, ellos ven en una persona, o sea, ya sea en un misionero o un pastor, ven esa honra, ¿cierto? Y hay como ese respeto, ¿cierto? Y pues de hecho el Señor a los suyos, me excluyo por favor, no me quería poner ejemplo, yo lo decía era por cómo estos niños, por ejemplo, tienen esa honra con alguien que les comparte el Evangelio, ¿sí? No conocen mi vida, no saben mis falencias, sin embargo, ellos son, son niños que honran, ¿cierto? Y ellos a la hora de revisar las tareas, bueno, las tareitas que dejamos con los niños, ellos con toda diligencia anotan, las mamás tienen como esa diligencia, llamar, venga, ¿cuándo vamos a reunirnos? Y todo. Si yo quisiera, a veces uno quisiera que eso fuera en toda parte, ¿no? También lo contrario es cierto, el desprecio, en otros casos, ¿no? El menosprecio de las personas por los mensajeros y por el mensaje. Pero estoy citando el ejemplo de aquellos que honran, ¿cierto? Y el Señor les bendice, independientemente pues de la persona que esté, pero ellos en últimas están honrando es al Señor. Eso es lo importante, que están honrando es al Señor, ¿cierto? Pues uno pasa a segundo plano, pero es el Señor el que pone en ellos esa honra, que en últimas les va a dar esa recompensa, ¿no? Entonces, el Señor está resaltando aquí. No lo digo, pues toco este tema porque es que la Escritura lo está mencionando, que hay recompensas para los que honran. Y yo creo que la mejor manera de honrar a los siervos de Dios, que honremos a nuestros pastores, creo que es con nuestro testimonio, con nuestra perseverancia, más que con lo material que podamos dar, ¿cierto? Porque hay personas que pueden dar material, pero en últimas, pues no hay frutos en su vida, ¿no? Y yo creo que otro principio que podemos extraer acá es que la honra que puede recibir una persona, un siervo de Dios, un ministro, es que estemos caminando, pues como es digno del llamamiento, como es digno de nuestra vocación, ¿no? Entonces, estamos viendo la honra y la importancia de un discípulo acá, ¿no? Bien sea como profeta, bien sea como justo o bien sea como pequeño. Aquí estamos viendo tres descripciones de un discípulo: profeta, justo o pequeño. Y dependiendo del trato que una persona tenga con alguno de ellos, pues así también será tratado por el Señor. Así también será tratado por el Señor.
Entonces el versículo 40, ¿cierto? Nos menciona que quien recibe el mensaje está recibiendo directamente al Señor. O sea que en últimas no lo rechazan a uno, sino que rechazan al Señor. Y lo contrario también es cierto, no están recibiéndolo a uno, sino que están recibiendo al Señor. Bien. Ahora, según nos enseña Warren Wiersbe, el discípulo es un embajador del Señor y por consiguiente es un representante. Por ejemplo, dése cuenta la honra cuando hay reunión con jefes de Estado, cuando los diplomáticos llegan a determinado país, hay una honra, hay un protocolo, ¿cierto? Hay una serie de procedimientos que hacen del evento pues algo especial, ¿no? Y yo creo que eso también estamos viéndolo de parte del discípulo. El discípulo es nada más y nada menos que embajador. 2 Corintios 5:20 dice que nosotros como embajadores estamos puestos, ¿no? Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Qué lugar nos está dando Dios? Nos está dando el lugar de embajador, representantes de Él. O sea que esto también nos desafía a tener un estilo de vida que sea digno de su representación. Dese cuenta que el tener, por ejemplo, un uniforme militar es una honra, ¿cierto? Yo creo que un policía no se avergüenza de su camuflado, de su uniforme, ¿cierto? Y mucho menos, bueno, no solo un policía, un militar de la Fuerza Aérea o de la Marina o de la Armada, yo creo que porta su uniforme con dignidad y con mucha honra, ¿sí? Pues cuánto más cuando están vestidos de gala. Entonces no es motivo de avergonzarse, sino de ser honrados. Pero también lo contrario es cierto. Si ese militar no honra el uniforme y lo respeta y no anda como es digno del uniforme, es una vergüenza completa. Es decir, lo que es motivo de honra se vuelve motivo de vergüenza, ¿no? Pero en este caso nosotros estamos portando las insignias del Señor. Como creyentes somos prácticamente embajadores. O sea que el trabajo, o sea, si se honran a los embajadores y diplomáticos, a los cancilleres en la tierra, ¿cierto? Pues cuánto más el Señor ha de honrar a los suyos, ¿no? A sus siervos. Cuánto más no ha de honrarlos. Bien. Eh, Quiero conectar eso un poquito con Apocalipsis, lo que estamos viendo, o lo que hemos visto en el capítulo 18 y 19, que el Señor venga la sangre de sus siervos. Es decir, el meterse con los siervos del Señor es como meterse con la niña de sus ojos. Así como ocurrió con Israel cuando los babilonios o los asirios, ¿cierto? Hasta nuestros días, aquellos que se meten con Israel, es un pleito directamente con Dios, es un desafío abierto a Dios, ¿no? Entonces el Señor defiende a los suyos, el Señor mismo da honra a sus discípulos, ¿no? Entonces así como defiende y les venga de aquellos que atentan contra ellos, ¿cierto? Pues también va a recompensar. O sea, vemos los dos aspectos, ¿no? El Señor vengando a aquellos que se meten con sus siervos, eso lo veremos, pues, o eso se verá al final de los tiempos, cuando el Señor traiga juicio sobre Babilonia, sobre la bestia, sobre los hombres que se levantaron contra Dios, contra sus siervos. Y por otra parte, la honra para con aquellos que tratan bien a sus siervos, ¿no? Entonces, somos embajadores, ¿no? Y las razones de la recompensa. Entonces enfatizamos que al recibir al mensajero y al recibir el mensaje, pues esto no queda sin recompensa. De acuerdo con lo que estamos viendo, el Señor dice que inminentemente pues, va a dar recompensa y no cualquier tipo de recompensa. Leímos ahí, dice versículo 41, dice, el que reciba un profeta por cuanto es profeta, recompensa profeta recibirá. Y el que reciba un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Ahora, hay un comentario, cito acá también Mundo Hispano, dice lo siguiente al respecto. El que recibe al profeta, o sea, a cualquier siervo enviado por Cristo, por el hecho de que sea enviado por él con su mensaje, recibirá parte de la recompensa que corresponde a ese siervo,
pues está participando en su ministerio. Recibir en este contexto probablemente se refiere a hospedaje o sostén financiero. Aquí Mundo Hispano pues afirma, no son palabras mías, que puede referirse a eso. ¿Qué nos da pie para creer eso? Versículo 13, recuerda que si alguien, un discípulo entra a una casa, ¿cierto? Y se le da la bienvenida, es decir, dice que la casa es digna, recibe el mensaje, pues dice que la paz viene sobre esas personas y sobre esa casa. Entonces, yo creo que Mundo Hispano también se basa en ello, ¿no? Y aquí también nos menciona que una persona que reciba un profeta, ya dijimos profeta, justo o pequeño, recibirá parte de la recompensa que corresponde a ese siervo, ¿sí? O sea, no se va a quedar sin recompensa. Así como el misionero, el siervo, el discípulo, el mensajero recibe recompensa, también participan de esa recompensa los que le reciben, ¿no? Ahora, los efectos del mensaje en la vida de las personas. Los efectos del mensaje en la vida de las personas. ¿Qué efecto tiene el hecho de que las personas reciban a un profeta, un justo o un pequeño? Bueno, cuando el evangelio viene, y este es un principio, cuando el evangelio viene a la vida de una persona, su vida va a ser impactada para bien. Su vida va a ser impactada para bien. Es decir, usted y yo no dejamos de recibir el evangelio sin recibir también de paso las recompensas. Se recibe el evangelio, se reciben los beneficios, se reciben las recompensas. Es decir, podemos ver un impacto en nuestras vidas, ¿cierto? Entonces no dejaremos de ser influenciados por el mensaje, no dejaremos de ser influenciados por el mensaje que se nos está proclamando, ¿sí? O sea, las personas pueden comprobar por sí mismas los beneficios de recibir al mensaje y el mensajero. Lo pueden comprobar por sí mismas. Esto me hace acordar el Salmo, creo que es el Salmo 34, Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Es decir, compruébelo por usted mismo, ¿cierto? Usted mismo puede comprobar en su vida que el que confía en el Señor, que el que recibe su mensaje, pues es bienaventurado, es dichoso. Entonces, nosotros cuando recibimos el mensaje, no vamos a dejar de recibir recompensa. No vamos a dejar de recibir recompensa. Se ven los frutos, se deben ver los frutos en la vida de una persona, ¿sí? De una u otra forma, en su carácter, en su área económica, en su área familiar. O sea, puede haber esa bendición. Yo conozco una familia, hablando en el término económico, que no ganan mucho, son, pues, el esposo gana el mínimo, ¿cierto? Y la esposa, con su hijito de 10 años, pues se lleva al niño a donde ella si tiene un turno en un lugar, en un local, ella va y tiene un turno en un almacén y ellos veo que económicamente no pues ostentan de mucho, pero no se les ve, como decimos nosotros vulgarmente, vaciados, o sea, vacíos, no se les ve escasos, ellos son generosos, o por lo menos eso es lo que percibo de esta familia. ¿Producto de qué? De ser fieles con el Señor, de ser fieles al servicio de la iglesia, de ser fieles, ¿cierto? Y honrar, de hecho, porque es una familia que a lo que yo veo, pues honran a los siervos de Dios. Entonces estoy dando casos verídicos, veraces, de cómo cuando el Señor viene a una vida y una persona recibe el mensaje, puede comprobar en su propia vida los beneficios. Bien. Bueno, esta frase, la expresión pequeñitos, que es la que aparece en el versículo 42, se refiere quizá, y habíamos dicho, bueno, no necesariamente se refiere a niños literales, es decir, que realmente sean niños pequeñitos, no necesariamente. Se puede referir a los discípulos en general, ¿cierto? Y quizá a los más humildes. Cuenta el comentario siglo XXI que puede referirse pequeñitos a discípulos en general.
ya que comparten la vulnerabilidad y la condición humilde de niños. Hayamos citado algunos pasajes, yo voy a leerlos rápidamente para no pasar de largo la referencia. Mateo capítulo 18 del 1 al 14, pero en particular hasta el versículo 6. Dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Entonces está hablando de tener cuidado, ¿no? Versículo 10, me salto, dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y ahí comienza y ahí cita la parábola de la oveja perdida. Entonces aquí, comienza la ilustración con un niño literal, pero si seguimos leyendo, puede referirse entonces a esos discípulos humildes y sencillos, ¿no? Dice que el que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría. ¿Qué nos queda claro al hablar de pequeñitos? Creyentes en su condición humilde, en su condición sencilla, porque el contexto es recibir a un justo, recibir a un profeta, y luego habla de pequeñitos. Luego habla de pequeñitos, quizá aquellas personas humildes, aquellas personas recién llegadas al Evangelio, pero que tienen ese celo y ese deseo por las cosas de Dios. Bien, bueno, entonces hasta aquí entonces terminamos el capítulo 10. Vamos a comenzar con el capítulo 11. El capítulo 11. Pasamos a Mateo capítulo 11. Y vamos a tomar la primera parte, en esencia, vamos a tomar esta primera sección del capítulo 11 que va del versículo 1 al versículo 19 y la titulé Jesús elogia a Juan el Bautista. Creo que así mismo lo titula Scofield en la Biblia de Estudio. Jesús elogia a Juan el Bautista, capítulo 11, del versículo 1 al versículo 19. Entonces, ¿cuál es el contexto o el momento de este capítulo? El Señor acaba de enviar a sus discípulos. De hecho, así comienza el capítulo 11. El Señor envía a sus discípulos a predicar. Ya vimos todas las instrucciones que se les dieron en el capítulo 10. Y en el capítulo 11, pues toma, por así decirlo, protagonismo el profeta Juan el Bautista. Vamos a leer entonces, para entrar en contexto, Mateo capítulo 11, del 1 al 19. Y dice así: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta,
porque este es de quien está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas hay que comparar esta generación, es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Bueno, vamos a tomar el versículo 1 un poquito como aislado del resto de esta sección. ¿Por qué? En primer lugar, recordemos que los capítulos fueron divisiones que hicieron los hombres para facilitarnos la búsqueda y la organización de los pasajes. Por lo general, los capítulos vienen divididos por temas y por acontecimientos, por lo general, pero no siempre es así. Creo que este es uno de esos casos. El capítulo 11, estoy de acuerdo con varios comentaristas que dicen que hace parte más bien del capítulo 10, es decir, como que termina la idea y el tema del capítulo 10, que es Jesús enviando a sus discípulos. Entonces, esta sería como la conclusión del capítulo 10, por eso lo toma un poquito aislado del versículo 12 en adelante. Dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, que fue todo lo que vimos en el capítulo 10, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Bueno, aquí ¿qué estamos viendo y qué principio vemos? Yo veo aquí ese principio del Señor en cuanto a su diligencia y en cuanto a su integridad. Es decir, no solamente enseña, sino que también vive. No solamente enseña, sino que también vive, ¿no? Él mismo es ejemplo de lo que enseña. Y de pronto algunos, o yo lo digo por mi caso, uno se queda corto, que lo que está enseñando y transmitiendo no es acorde a lo que uno está viviendo, ¿no? Y a veces eso me avergüenza bastante. Y yo creo que aquí estamos viendo el tema y estamos viendo el ejemplo del Señor, porque Él no solamente manda a predicar, es decir, vayan y yo me quedo aquí esperando. No, Él mismo, ¿cierto? Como decimos nosotros, se arremanga y manos a la obra. También Él se une, por así decirlo, a la causa de los discípulos. Es decir, Él no aprovecha para decir: no, vayan ustedes y como ya fueron ustedes, ya no tengo que ir yo. ¿Se acuerda el rey David? Cuando los reyes debían ir a la guerra, él no fue, él se quedó. Es el caso contrario, ¿no? Y el Señor no solamente envía a sus soldados, envía a sus discípulos, Él mismo va. Y es algo que me parece a mí interesante, que el Señor es diligente y es una característica de los discípulos. Por ejemplo, Pablo dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, Pablo se pone de modelo porque él es imitador de Cristo. Y el mismo Pablo es un hombre, o fue un hombre, que no solamente predicaba, que no solamente llevaba un mensaje con su boca, sino que también con su vida. Dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20 y en otros pasajes, en Primera de Tesalonicenses habla bastante de eso. Dice que él no fue atenido, él no, digamos, se la ganaba de balde. El apóstol Pablo era un hombre, dice: antes bien, que estas manos para lo que me han sido útiles las he empleado, de tal manera que nadie puede decir: yo le quité a este, yo me aproveché de este. No fue así, no fue así.
A veces es triste lo que ocurre en las congregaciones o más bien en las organizaciones. Hay organizaciones donde las organizaciones ponen a trabajar a los feligreses o a las personas que están ahí en cargos de liderazgo y en última se ven beneficiada la organización como tal. Es decir, todo, ¿cierto?, va para el beneficio institucional antes que el beneficio congregacional. Alguna vez escuché una historia, bueno, no sé, no me consta, pero pues me decía una persona con la que tuve un trato, una cercanía, él decía que eh, en la iglesia, una iglesia ahí en Cajicá, él comenzó a asistir y él es carpintero y él comenzó a colaborar con la obra porque pues esta persona estaba afiliada a una organización y los de la organización cuando vieron que eso estaba como prosperando, entonces sacaron al pastor, es decir, todo el esfuerzo de él, ¿cierto? Lo dejaron a un lado y ellos se apropiaron y se adueñaron de eso, de tal manera que la persona que pasó con ese siervo lo dejaron a un lado. No sé, no me consta esa situación. Lo único que sé es que este carpintero, este hombre, me decía, yo mismo, o sea, con ellos levantamos la tarima, colaboramos en esto, en una cosa y otra, y él contaba eso, ¿no? De cómo los líderes no son ejemplo, es decir, mandan a los demás a que trabajen, pero ellos no son diligentes y no son los primeros en servir. Y ese no es el ejemplo que yo veo en el Señor. El ejemplo del Señor es que envía, pero Él mismo se pone como ejemplo, es decir, integridad, integridad. Y yo creo que esto también nos desafía a nosotros a una vida de integridad, es decir, no solamente que digamos que somos cristianos, que conozcamos doctrina, eso es importante, pero no nos podemos limitar a eso. A veces debemos tener temor de sabernos toda la doctrina y no ser prácticos. Y eso se puede volver también un problema, que por el hecho de que sepamos todas las doctrinas de la redención o que sepamos muchas cosas de Biblia, pues eso a veces nos es excusa para no ser diligentes en nuestro testimonio y eso es un peligro. Conozco casos así de personas que dicen, no, pues la doctrina, y es importante y yo procuro, pues procuro, no lo soy de pronto del todo, pero procuro eh, extraer esos principios doctrinales. Pero también aquí estamos viendo la vida práctica. Y así termina y así concluye prácticamente el capítulo 10. El Señor mismo yéndose a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Entonces nos está el Señor poniendo la medida en alto. Es decir, la diligencia que el Señor manifiesta es esa diligencia que debe haber en nosotros, ¿no? Ahora, vamos a dividir esta sección. Entonces, o sea, esta subdivisión, ¿cuál es el tema que vamos a considerar? El elogio de Jesús a Juan el Bautista. ¿Sí? Que prácticamente empezaríamos desde el versículo 2 y terminaremos en el versículo 19. Entonces vamos a dividir esta sección como sigue. En primer lugar, vamos a hablar de la pregunta de Juan el Bautista, versículo 2 al versículo 3. En primer lugar, vamos a hablar de la pregunta de Juan el Bautista, versículo 2 al versículo 3. En segundo lugar, hablaremos de la respuesta del Señor, versículos 4 al versículo 6. Tercero, hablaremos de la importancia de Juan el Bautista, versículo 7 al versículo 15. Y finalmente, como cuarto punto, veremos el rechazo a Jesús y a Juan el Bautista, versículo 16 al versículo 19. Repito, en primer lugar vamos a hablar de la pregunta de Juan el Bautista, versículo 2 al versículo 3. Segundo, la respuesta de Jesús, versículo 4 al versículo 6. Tercero, la importancia de Juan el Bautista, versículo 7 al versículo 15. Y en cuarto lugar, el rechazo tanto al Señor Jesús como a Juan el Bautista, versículo 16 al versículo 19. Vamos entonces a comenzar con la primera parte, que es la pregunta de Juan, versículos 2 al versículo 3. Y dice allí: al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro?
Bueno, esta pregunta es muy significativa y a partir de esto vamos a ver lo siguiente. O sea, vamos a enmarcar el versículo 2 y el versículo 3 en la pregunta de Juan. Vamos a enmarcar básicamente la humanidad de Juan. La humanidad de Juan. Porque es que a veces nosotros solemos idealizar a los hombres de la Biblia. Y eso a veces sucede en el mundo. Sucede en el mundo. Hace poquito, sabe que terminó la Copa América y el mejor jugador del mundo no estuvo de acuerdo con las decisiones del árbitro y bueno, comenzó a lanzarse contra la Federación Suramericana de Fútbol, se lanzó contra los árbitros, que esto, mejor dicho, eso habló de todo. ¿Y qué pasa? Pues la gente ve que es el mejor jugador y el hecho de que sea el mejor jugador no significa que tenga el carácter perfecto. Yo creo que hay fallas, sino que como es una persona tan mediática, entonces lo que diga es relevante. Si lo hubiera dicho el otro, o sea, con el otro que peleó, pues de pronto no hubiera pasado, o sea, no hubiera retumbado tanto en los medios de comunicación, pero como lo dijo el mejor jugador, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que la gente tiende a inclinarse hacia, ¿cierto? Estas personas que parecen ideales y no les ven defectos, no les ven defectos. Ese a veces es nuestro error como seres humanos, que tendemos a idealizar a las personas, ¿sí? Por ejemplo, como hombres a veces podemos llegar a pensar que una mujer bonita significa que tiene un carácter bonito y una cosa es su belleza física, otra cosa es su carácter, que a veces es como lo contrario, ¿no? No siempre, pero a veces lo contrario, ¿cierto? Como le dicen que es bonita en toda parte, entonces esta persona termina teniendo un mal carácter porque se vuelve el centro y se vuelve pues como el ídolo. Y ahora entremos un poquito al contexto cristiano. Los cantantes cristianos, que también tienen una influencia mediática porque son personas que han bendecido a la iglesia con la alabanza, ¿sí? Sin embargo, hay personas que por el hecho de ser cantantes dicen cosas y la gente les cree porque es famoso, porque es un gran cantante y sus letras son bonitas. Y a veces dejamos a un lado pues que esta persona, ¿cierto? Está en ese proceso de madurez y necesita eh, considerar bien las cosas. Ahora, todo esto lo he tomado como preámbulo para que nos demos cuenta que en la Biblia el único perfecto es el Señor. El único perfecto es el Señor. Y ahora con esto no estoy diciendo que rechacemos a todos los siervos de Dios porque pues todos tienen defectos, como cualquiera de nosotros como seres humanos. Es decir, decía alguien que si buscamos la perfección, buscamos la iglesia perfecta, pues entonces cambiémonos de planeta, porque aquí no vamos a encontrar ni las personas ideales, ni la congregación ideal, ni el predicador ideal. Yo conozco, en particular conozco una persona que ama a Dios, es una persona que es muy celosa en la doctrina, pero yo veo que esta persona no está contento en ninguna iglesia, está en varias iglesias, pero dice, no, es que el pastor aquí se ponen a hablar de ello, no sé qué, y en ningún lado está, es decir, no hay una iglesia perfecta para esta persona perfecta, y me da tristeza por este hombre, porque aunque es cierto que no hay iglesias perfectas y que a veces se ven cosas que dejan mucho que desear, eso no significa que nosotros no pertenezcamos a una congregación. Claro que sí, tenemos que ser personas que escudriñen y pues puedan estar en un lugar donde realmente la palabra de Dios se predique y el testimonio sea coherente con lo que se está predicando. Pero esta persona se queja mucho, ¿cierto? Porque él no encuentra el lugar ideal y aunque en algún momento tenga razón, yo creo que a veces en esas congregaciones a veces Dios pone personas para interceder por esa congregación y como para ser diferentes, es decir, como para romper el molde del conformismo y ser personas que realmente pues marquen la diferencia. Entonces, eh, esto lo pongo como preámbulo para mencionar que Juan el Bautista era un ser humano. Hasta este momento que hemos visto de Juan, cosas maravillosas que no cualquiera haría, ¿cierto? Consideremos las características y las circunstancias de Juan antes de estar en la cárcel. Por ejemplo, consideremos su nacimiento milagroso.
porque fue un nacimiento milagroso. Es decir, Juan el Bautista es una persona fuera de serie. Desde el momento mismo, o no, más bien desde antes de su nacimiento, comenzando porque así como el Señor Jesús, así como del Señor Jesús se profetizó, en el Antiguo Testamento también se profetizó de Juan. Se profetizó de Juan, es decir, vemos que en el Antiguo Testamento se profetiza específicamente de personajes en el Nuevo Testamento, como quiénes, ¿a quiénes recuerdan? Bueno, yo recuerdo en este momento al Señor Jesucristo, recuerdo a Juan el Bautista, ¿a quién más? Bueno, creo que también se profetiza de Judas, que traicionó al Señor en el Antiguo Testamento. Bueno, un ejemplo, pues diametralmente opuesto, ¿no? Completamente opuesto, ¿sí? ¿De quién otro? Decir, pero del Nuevo Testamento, Ciro es del Antiguo, ¿no? Otro, la Virgen María, María, se profetiza de ella, es decir, estamos viendo que el Nuevo, es decir, podríamos contar con los dedos los casos de personajes para bien, ¿no? Para bien. Yo cité Juan el Bautista, yo cité Judas, pero para bien podemos citar al Señor Jesús por excelencia, podemos citar a Juan el Bautista, ¿cierto? Y dése cuenta que el Antiguo Testamento no profetiza específicamente del apóstol Pablo, aunque fue una persona que consideramos y es preeminente por la influencia en el cristianismo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que Juan desde antes de nacer, desde mucho tiempo atrás, 700 años antes, Isaías profetizó de Juan el Bautista. ¿Se da cuenta de la trascendencia de Juan el Bautista? El mismo Señor dice que de los nacidos de mujer no se había levantado otro como Juan el Bautista. Es decir, dése cuenta el nivel al que lo pone el Señor a Juan el Bautista. Un hecho interesante es que a pesar de la pregunta y de pronto la duda de Juan, el conflicto de Juan, el Señor no por eso deja de ahorrarse elogios para con Juan. Y que el Señor, o sea, que el Señor hable bien de una persona, eso es, déjeme decirle que algo fuera de serie, ¿no? Por ejemplo, recuerda a Natanael o Bartolomé, parece que es el mismo. Dice, aquí hay un verdadero israelita de quien no hay engaño, en quien no hay engaño. ¿Qué le dijo del centurión romano? Dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Y qué dice de Juan? El Señor no se limita en elogios para hablar de Juan. Estamos aquí considerando qué dice el Señor de Juan, y más adelante también después de la transfiguración, los discípulos preguntan al respecto de Juan y el Señor pues aún habla para bien del apóstol Juan. Entonces consideremos estos casos. El primero entonces es su anuncio, o sea, el anuncio profético con respecto a Juan. Ahora sí hablemos del nacimiento milagroso, porque es hijo eh, de una pareja ya anciana, de Zacarías, un sacerdote, un hombre también justo. O sea, el ambiente en el que fue criado Juan el Bautista fue un ambiente justo. ¿Cómo así la descendencia? Bueno, la herencia espiritual, ¿sí? La herencia espiritual entonces que recibe. Aquí hay otro principio práctico. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es decir, hay personas que creen que no les metamos tanto de Dios porque si no después se van a hostigar y ya no van a querer después más de Dios. Eso es mentira. La Biblia enseña por todas partes que a los niños hay que formarlos en el camino del Señor desde pequeñitos. Si se desvían, ya es una decisión que ellos toman, pero el hecho de que se desvíen más adelante no exime a sus padres de que les críen con principios bíblicos. Eso no los exime de que se dejen de criar con principios bíblicos. Yo conozco, y yo creo que ustedes también conocen, personas que han sido criadas en el Evangelio con todos los principios cristianos
y más adelante se desvían, se tuercen después de haber recibido la luz. Pero eso no es excusa para no impartir el Evangelio, ¿no? Bueno, entonces, de una cuna cristiana, pero más allá de ello, ancianos. ¿Qué nos recuerda esto? Abraham y Sara, que tuvieron a Isaac también, ya muy ancianos, ¿no? Y eso también se dice de Zacarías y de Elizabeth, ¿cierto? Un milagro. Señor, a veces también hace llamado personas ya adultas y ellos atienden el llamado Sí, y siguen el camino, ¿no? sí, señor. Aquí específicamente estamos hablando de los que crecen en un seno de hogar piadoso, ¿no? Su nacimiento milagroso, anunciado ahora no solamente por los profetas, sino por un ángel. Por un ángel, eso también es algo, o sea, los anuncios de nacimiento por un ángel son contaditos, ¿no? De pronto el caso de Abraham, el ángel de Jehová, anunció el nacimiento de Isaac. El caso de Manoa, creo que es el papá de Sansón, que también se le anunció el nacimiento, bueno, a su esposa, ¿cierto? Y luego a Manoa se les habló del nacimiento de Sansón. Ese es el típico caso del haber sido criados en una familia, en el seno de una familia, porque yo creo que Manoa y su esposa pues eran piadosos de una u otra forma, pues no se nos detalla mucho en el libro de los jueces, pero ya que Sansón se haya descarriado, pues ya es un asunto que no, es un asunto que no exime el ser criados en el Señor. ¿De quién más podemos hablar? Nacimiento, que un ángel anuncie su nacimiento. El Señor Jesucristo, el ángel Gabriel, pero también Juan. Si ve todas las, o sea, dése cuenta el marco excepcional de Juan, el marco excepcional de Juan, ¿cierto? Y como si eso fuera poco, también se dice que Juan desde el vientre fue lleno del Espíritu Santo. ¿De quién se dice eso? Del Señor Jesucristo. ¿Y de quién más? Se me está... Y nada más, en el Antiguo Testamento, ¿de quién nos acordamos? Bueno, sí, el Espíritu de Jehová sobre Sansón, pero en cuanto a la fuerza, ¿cierto? En cuanto a la fuerza, más que por el carácter. Es decir, el Espíritu Santo creo que le capacitó físicamente para cumplir una función espiritual en el pueblo, algo de lo cual pues él no echó mano, es decir, no fue fiel, no fue fiel. Y aquí vemos otro principio, dicho sea de paso, que hay personas que pueden tener dones de Dios y sin embargo desviarse porque nunca tuvieron una relación con Dios. Recuerda a Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante, muchos me dirán, Señor, no profetizamos en tu nombre, no hiciste milagros, ¿cierto? Y el Señor dice, nunca los conocí. Y de Salomón. De Salomón también. Bueno, no se dice que haya sido lleno del Espíritu Santo, pero el Señor, ya siendo joven, le dio espíritu de sabiduría. ¿Quién le proveyó eso? Y que sobre El Señor. la tierra no ha habido un hombre tan No hubo hombre tan sabio, aparte del Señor, que Salomón. Pero dése cuenta que podemos recibir dones del Señor y no ser fieles con los dones que recibimos. Y eso es un peligro, ¿no? Es decir, no el hecho de que recibamos dones de Dios significa que ya estamos ganados y que el cielo ya está ganado. No. Si los dones de Dios no van acompañados de un carácter, pues estamos mal. Recuerde, hubo quienes expulsaron demonios, profetizaron en el nombre del Señor e hicieron milagros, pero sin embargo, dice el Señor, nunca los conocí. Ejemplo es Judas Iscariote. Judas también fue enviado a esa misión que estamos viendo en el capítulo 10 y sin embargo, pues no se dice allí que Judas haya sido fiel con el llamado que se le hizo. Entonces podemos ver esos ejemplos. Como si eso fuera poco, vuelvo y retomo, Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde niño. O sea, estamos viendo
esas características sobresalientes en la vida de Juan el Bautista. Capítulo 1 de Lucas, versículo 15. Dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Un llamamiento similar al de Sansón, solo que Juan permaneció fiel, ¿no? O sea, de una u otra forma, Juan el Bautista es un nazareo. Es muy similar la consagración de Juan el Bautista, ¿no? Muy similar. Hijo de sacerdote, aunque no tenía las vestiduras del sacerdote, creo que tenía el carácter de un sacerdote, ¿no? El carácter de un sacerdote. Versículo 41 ahí mismo de Lucas capítulo 1. Dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. O sea que así como el niño es lleno del Espíritu Santo, pues también la mamá es llena del Espíritu Santo, ¿cierto? Y ella pues también habla de ese gozo, de esa dicha. Profetiza de una u otra forma, ¿cierto? Entonces dése cuenta que Juan el Bautista tenía todo para ser ese siervo de Dios, y diferente a Sansón o a Salomón, Juan el Bautista sí es fiel con su llamado. Es decir, que lo que nos ha sido dado, nosotros tenemos la responsabilidad de aprovecharlo porque nos ha sido dado. Es decir, no podemos decir que Dios no me ayudó, no. El Señor capacita y da todos los recursos de tal manera que crezcamos en Él y le busquemos, ¿no? Y a Juan le fueron dados todos los recursos, todas las capacidades, y Juan pues vivió de acuerdo a la altura de su llamado, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos hablar de Juan? Bueno, dice que él también creció, dice con respecto a Juan, capítulo 1, versículo 80, respecto a cómo crece Juan. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Se fortalecía, o sea, no solo crecía en estatura, una descripción similar a como el Señor también crece. Dice que el Señor crecía en sabiduría y en gracia delante de Dios y delante de los hombres, ¿sí? Y de Juan también se describe algo muy similar. Dice que se fortalecía en el espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Y luego su predicación, como si eso fuera poco, porque su predicación fue contundente. ¿Qué hizo Juan? Confrontó sin temor a todo tipo de personas. Y era un hombre que predicaba de una manera, pues, nosotros vemos las películas de Jesús, ¿no? Y en algunas de ellos vemos como Juan, de manera vehemente y como lo diríamos, apasionada, ¿cierto? Fervorosa, predicaba al pueblo. En particular esa película de Franco Sefirelli, la de Jesús de Nazaret, se muestra un Juan, pero mejor dicho, osado, ¿cierto? Yo creo que ese actor o ese reparto de esa película creo que plasma muy bien. O sea, de todas las películas que he visto de Jesús, creo que el Juan el Bautista más acorde al bíblico, ¿cierto? El actor más bíblico, por así decirlo, o la película más bíblica con respecto a Juan el Bautista, creo que es esa. Usted tiene la oportunidad de ver esa parte, pero es increíble cómo ese actor encarna su papel, ¿cierto? Y habla, yo creo que ese sí era Juan, o así debió ser, por lo menos, no sé, o algo parecido. Y eso pues muestra ese celo de Juan, esa llenura del Espíritu. Bueno, era de esperarse, ¿no? Que una persona llena del Espíritu Santo predique y dé un mensaje con tal vehemencia, ¿no? Y que confronte la manera como confrontó, porque es que yo puedo estar aquí gritando y diciendo, hermanos, díganme amén, es decir, podemos ser aquí pentecostales, podemos ser, ¿cierto?, avivados en la predicación, pero es que una cosa es aquí adentro, otra cosa es allá afuera. Y Juan en el desierto, la tarima de Juan fue en el desierto y confrontaba a todos, ¿cierto? Confrontaba
a oficiales, confrontaba a las personas, pero en particular a los religiosos. ¿Sí? Hay generación de víboras, imagínense. ¿Quién se había atrevido a hablar así en la época de Juan el Bautista, quién se había atrevido así a hablar de los religiosos? Aparte del Señor, bueno, el Señor después pues lo hizo también, de manera vehemente, ¿sí? Y también confrontando al rey Herodes. Es decir, Juan el Bautista fue un hombre increíble, 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 ¿no? Estamos viendo ese perfil de Juan el Bautista, ¿cierto? Y yo comencé citando un ejemplo de una persona en el ámbito deportivo, que pues, a la luz de lo que estamos exponiendo es algo insignificante el primer caso, sino que quería hacer una introducción para poder llegar al punto de lo que estamos viendo. Juan el Bautista no solamente, no solamente, ¿cierto? Era un hombre con todos los recursos, Dios le dio los recursos, sino que vivió de acuerdo a todos esos recursos, ¿cierto? Y lo que usted acaba de citar, don Héctor, que fue el que preparó el camino al Señor, preparó el camino al Señor, es decir, que una persona en un tiempo de aridez espiritual venga y rompa el molde como lo hizo Juan el Bautista, pues no cualquiera era llamado a eso. Sí, tenía que ser una persona muy importante quien anunciara el camino del Señor. Otra vez volvemos al ejemplo de los embajadores. No cualquiera puede venir a decir, no, a preparar el ambiente por ejemplo, si viniera el presidente de Estados Unidos, eso no es que llegó de la noche a la mañana. Yo creo que el embajador, los diplomáticos, preparan la situación, ¿cierto? Para que cuando se encuentren los jefes de Estado, pues ya pues se cumpla con todo, con todo, con todo. Es decir, no se nombra a cualquiera para que prepare ese encuentro. Tiene que ser un alto funcionario o altos funcionarios de parte de los dos gobiernos, ¿cierto? Pues aquí no se menciona a cualquiera, es decir, no dijeron Tim Marín, ¿cierto? Y el que cayó, le tocó a usted ir a presentar al Señor. No, dése cuenta todas las credenciales espirituales de Juan el Bautista, ¿cierto? Entonces, todo esto lo hablo y termino aquí, pues para mostrar que ese mismo Juan el Bautista era un ser humano que en algún momento, a pesar, y otra cosa es que ese discernimiento para saber quién era el Cristo, ese discernimiento para decir, este es el Cristo, ¿cierto? Pero aquí lo vemos en la cárcel, preguntándole al Señor que si era Él el que había de venir o tenían que esperar a otros. Si Él mismo fue el que les dijo a sus discípulos, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿qué podemos ver ahí? La humanidad de Juan también. Podemos ver esa faceta que de pronto no encajara con todo lo que vimos en Juan. ¿Y a Juan con quién se le compara? Con el Señor, con Elías Con Elías en particular. y con el Señor también. Bueno, en cuanto al carácter, pero la Biblia menciona, Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha bautizado de los ha muertos. resucitado a los muertos. Perdón. Sí, está usted en lo correcto, sí, señor. Aquí en este pasaje estamos viendo entonces que, ¿por qué lo quiero comparar con Elías particularmente? Porque es que Elías también tuvo una crisis después de unos hechos maravillosos. Es decir, yo veo también otra razón por la cual el Señor compara a Elías, o por qué las escrituras comparan a Juan el Bautista con Elías. Tenía el mismo espíritu, es decir, un hombre con esa vehemencia, con ese ímpetu, pero también con esos momentos en los que uno dice, uy, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Sí? ¿Qué pasó con este, con este hombre que hace un momentico mató a 850 profetas falsos delante del rey? Y en un momento una reina, una mujer le dice, lo amenaza de muerte y sale corriendo, le da una depresión y por allá hace cosas incoherentes, ¿cierto? Pues bueno, Juan el Bautista no llegó de pronto a ese punto, pero sí Juan entró parece que en una
como en un tiempo, pues como de una crisis, pero eso no se le cuenta como pecado. El Señor ahí no está juzgando a Juan por su pecado, o sea, no le está inculpando de algún pecado. No, eso es mucho incrédulo. No, no, lo vamos a ver más adelante que no. Pero quiero ver que ese mismo Juan, ¿cierto? Es ese mismo que está en una crisis así. Y aquí les traigo un principio bíblico antes de terminar. Y es que en medio de nuestras crisis y en medio de nuestras dificultades, pues el Señor ahí está para levantarnos, ¿no? Sea cual sea la crisis. No abandonó a Juan, es decir, le confirmó a Juan su ministerio, le confirmó a Juan el ministerio, es decir, que efectivamente él estaba preparando el camino de la persona que era, ¿cierto? De todo eso seguiremos también hablando, si Dios lo permite, en 8 días. Vamos a orar. Gracias te damos por tu palabra, gracias por este tiempo que nos has dado para seguir aprendiendo de ti, creciendo en el conocimiento tuyo. Señor, ayúdanos a honrar a tus siervos y nosotros mismos ser diligentes, llevando tu mensaje, Señor. Señor, que nosotros seamos coherentes con el testimonio, Señor, no solamente diciendo, no solamente predicando, sino viviendo, Señor, es que seamos personas coherentes con el testimonio, Señor. Te lo pedimos, Dios. Nos ponemos en tus manos y te pedimos, Señor, que sigas en medio de nuestros corazones, en medio de nuestras vidas, formando ese carácter, Señor. Aún gracias porque yo me identifico con Juan en ese aspecto, Señor. Quizá no en su carácter, en todas esas cosas que hizo de manera asombrosa, pero sí en esos momentos en los que hay crisis en mi corazón, en mi vida, y cuando digo quizá eres tú el que había de venir o esperaremos a otro. Gracias porque tú en medio de todas esas dudas vienes y confirmas, Señor. Vienes y confirmas nuestro caminar. De pronto a veces nos cuestionamos. Me he cuestionado, ¿será este el caminar? ¿Será esta decisión correcta la que he tomado para seguir al Señor? Y tú vienes, Señor, y nos sacas de toda duda, Señor. Tú vienes y aclaras el panorama y así mismo te pedimos, aclara el panorama en nuestras vidas, Señor. Gracias por esta noche. Gracias por tu misericordia y tu bondad en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.